hay algo importante. Miren, este tubo tiene una cierta inclinación. Sin embargo, esta rama, observen el menisco, y también es plano como este y está al mismo nivel. ¿Y esto por qué? Porque la presión atmosférica se distribuye con la misma intensidad en todos los puntos de este líquido, de este líquido, de este líquido y de este líquido. Pero además, como se distribuye con la misma intensidad en todos los puntos de los líquidos, perdón, de este líquido, la superficie líquida, ¿cómo es acá? Es plana y es horizontal. Y esto ustedes lo pueden comprobar perfectamente en su casa cuando cargan un vaso con agua. Pueden, y lo dejan sobre la mesa. Van a observar que la superficie del agua es plana, es horizontal, y aún volcando suavemente el vaso, sin necesidad de que se derrame el líquido, la superficie de ese líquido en contacto con la presión atmosférica sigue siendo plano horizontal. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica se distribuye con la misma intensidad en todos los puntos de esa superficie. Otro ejemplo de vasos comunicantes se llama movimiento perpetuo porque el líquido se va descargando, asciende y vuelve a cargarse. Y observen cómo es la superficie del líquido. Es plano, horizontal. Sigamos. ¿Todos los fluidos ejercen presión? Sí, pero por supuesto, cada uno depende de su densidad, de su de la aceleración de la gravedad y también a qué profundidad. Acá tienen ejemplos. Miren estas partículas. Yo tengo acá 0,5 moles de helio, perdón, esto es hidrógeno, sí, es hidrógeno, 0,5 moles de hidrógeno, hay suficientemente espacio, por lo tanto, la presión ejercida, ¿cuánto es acá? 2,4 atmósferas. Hoy dije que atmósferas también son unidades de presión como el pascal. Ahora, si yo tengo otra sustancia que es 1,25 moles de helio, hay más partículas, por lo tanto, la presión del helio, ¿cuánto es? 6 atmósferas. Y si yo mezclo helio con hidrógeno, tengo una presión total que va a ser de ¿cuánto? De 8,4 atmósferas. ¿Qué representa esta imagen? Que cada fluido, cada gas, cada líquido ejerce su propia presión. Y que si tenemos dos líquidos o dos gases que no se mezclan porque tienen densidades diferentes, la presión total va a ser la suma de cada uno de ellos. Eso ustedes seguramente aprendieron en química como la ley de Dalton. Miren, la presión que ejerce el líquido C, la que ejerce el líquido B y el que ejerce el líquido A. Sumamos las presiones de cada líquido y la presión en el fondo del recipiente simplemente es la suma de las tres presiones. Bien, ahora, cambiando de tema. Cuando ustedes tienen un vaso con agua de vidrio transparente y agregan un cubito de hielo, por lo general el cubito de hielo, de agua, hielo que se forma a partir de agua líquida, aclaro esto para evitar cualquier preguntas, ese cubito de hielo no se va al fondo del recipiente, sino que flota en esa superficie líquida de agua. ¿Y por qué? ¿Hay alguien en el fondo del recipiente que lo lleva a superficie? La respuesta es no. ¿Qué hay en el fondo del recipiente? Hay una fuerza que se llama fuerza de empuje,
La fuerza empuje lo que hace es llevar al sólido, al cubito de hielo, a la superficie. Recuerden ustedes que el cubito de hielo de agua tiene una fuerza peso y por su propio peso este sólido, ¿qué acción va a ejercer? Ir hacia el fondo del recipiente. Pero el cubito de hielo de agua no va al fondo del recipiente. Vuelve a ascender y flota porque la fuerza empuje es de mayor intensidad que ese cubito de hielo. Entonces, como esa fuerza empuje de mayor intensidad, Abraham levantó la mano. Ya, Abraham, ya termina, un ratito. Vamos a dejar de compartir y sí, Abraham, te escucho. Profe, Sí, Abraham. no, se quería preguntarle sobre ¿viste el cubo de hielo? Sobre Sí, con el agua, cuando lo hace presión. Es lo mismo, no es, porque yo no entiendo si cuando vos tiras una piedra o un objeto adentro, cae dentro del agua. No es que flota, sí, como el cubo de hielo, que vos le metés y queda flotado. Es lo mismo que meter un palito y queda flote también, según el peso. exacto. Pero ¿por qué la piedra se va al fondo? Porque su fuerza peso Es más es fuerte. mayor que la fuerza empuje. Entonces la piedra se va al fondo, mientras que la fuerza peso que puede ejercer el cubito de hielo de agua no es de tanta intensidad comparada con la fuerza de empuje. La fuerza de empuje del agua es mayor, entonces lo lleva a flotar. Un ejemplo concreto de lo que te digo son los icebergs, tanto yendo hacia el polo norte como en el polo sur. ¿Por qué las más grandes masas de hielo flotan? Porque la fuerza de empuje del agua, por más inmensa que sea esa masa de hielo, la fuerza peso que tiene no es suficiente como para ir al fondo del agua. Y es ¿Está? ¿Se entiende? lo mismo el peso de un barco, no me traen. Claro, tal cual. Sí, señor. Bueno, vamos a volver a compartir la pantalla. Acá. Dijimos entonces que la fuerza peso del sólido tiende a llevar al sólido hacia el fondo del recipiente, mientras que la fuerza empuje naturalmente tiende a llevar al sólido hacia la superficie. Es más, si lo puede sacar, lo va a sacar. La fuerza empuje es directamente proporcional al área del cuerpo sumergido, a la densidad del fluido, a G,
y por supuesto a qué profundidad está ese cuerpo. Entonces, ¿cuántas fuerzas participan acá? 2. Dos. La fuerza peso y la fuerza empuje. Como para el caso del hielo, la fuerza empuje es mayor, va a ser la fuerza empuje menos la fuerza peso. La resta de estas dos fuerzas me da la fuerza total. Sigamos. Profe, antes que explique, ¿Sí? ¿viste cuando estaba explicando sobre presión, en realidad la presión con el que estaba haciendo, con el, ¿cómo se llama? Con el dibujito ese, ¿cómo se llama? En la gráfica, en Sí. el ante. Es lo mismo cuando nosotros entramos en una pileta grande y vamos a mayor profundidad, nosotros tenemos una presión también, ¿o no? Por supuesto. Y eso vos lo podés experimentar porque sentí la presión en tus oídos. Te vas a 2 metros de profundidad, 3 metros en una pileta, en una piscina, y perfectamente sentí que tus oídos, La ¿qué le densidad pasa? también entra, ¿o no? Así es. Sigamos. Bueno, dijimos entonces que en un vaso tenemos agua, le agregamos un cubito de hielo de agua y hay dos fuerzas que participan. La fuerza empuje, que es mayor que la fuerza peso, por eso el cubito de hielo flota. La diferencia entre estas dos fuerzas que me da la fuerza total del sistema formado por el agua confinado en un vaso y el cubito de hielo de agua. Ahora, la fuerza de empuje dijimos que es proporcional al área del fluido por la densidad del fluido, porque por la H del fluido. Pero acá tengo área por altura, me da volumen del fluido desplazado por la densidad del fluido por G. Y la fuerza peso, que es el volumen del objeto por la densidad y por G. Entonces, si nosotros reemplazamos estas dos expresiones acá, que estoy señalando en el cursor, me va a quedar que la fuerza total es igual al volumen desplazado multiplicado por esta diferencia de densidades. Por lo tanto, cuando yo armo mi ecuación, la fuerza empuje, que en el equilibrio es igual a la fuerza peso, me queda únicamente esta ecuación. Volumen del fluido desplazado, o sea, del líquido. Acuérdense cuando hablamos de fluido desplazado, ¿qué quiere decir? Si tenemos un vaso de agua al ras y agregamos suavemente un cubito de hielo de agua, se termina derramando líquido. Ese es el fluido desplazado. Esa cantidad de agua que salió del vaso. Densidad del objeto, la densidad del cubito de agua, la densidad del agua, y esto es el volumen del objeto sumergido. Con estos cuatro factores de esta ecuación, ustedes pueden calcular, por ejemplo, qué volumen de una tabla está flotando o qué volumen de la tabla está sumergida, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, sigamos. Miren, otra vez lo mismo, fuerza empuje y fuerza peso. El huevo tiene una fuerza peso que lo va a llevar al fondo del recipiente, pero el agua tiene una fuerza empuje. Entonces, en el equilibrio, el huevo va a flotar, va al fondo del recipiente o se mantiene a media profundidad. Yo ¿Qué sé, les parece a ustedes? yo sé, profe, yo sé, yo El sé del por medio, profe. ¿Por qué en el medio? Las abuelas saben si el huevo es nuevo o un huevo viejo. Cuando se hierve es diferente también. También, sí, señor.
O sea, esto es una técnica para saber si el huevo es fresco y puede ser consumido o ya no. Les dejo la inquietud y sigo. Lo mismo en el caso del corcho. Ahí tienen otro ejemplo de fuerza-empuje y fuerza-peso. Acá está lo que yo les decía. La masa de hielo en el mar, sin embargo, sigue flotando gracias a la fuerza-empuje. Bien, nosotros entonces hasta acá, ¿qué estábamos desarrollando como tema? La presión que ejerce un líquido confinado en un recipiente, la presión que ejerce un líquido en reposo. Esa presión, cuando medimos con un instrumento que se llama manómetro. Hay muchos tipos de manómetros y cuando medimos presión manométrica, que es la diferencia entre la presión real que ejerce un fluido menos la presión atmosférica. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Y profe, usted Sí, dijo que Ismael. usted dijo que todos los fluidos ejercen presión, ¿sí? ¿Cada gas, cada líquido ejerce su misma presión o una misma presión? Cada gas, cada líquido ejerce su propia presión. Perfecto, profe. Bueno, Ismael. Profe, Señor, cuando dijo el agua al ras, cuando si echábamos un cubito se derrama, pero cuando tiraba un clavito no, cuando tiraba varios no, hasta en los clavos, ¿viste los clavitos que tiran dentro del agua? cuando tirás un clavito, vos te referís a colocar un clavo en la superficie del agua lentamente y no en forma perpendicular, sino en forma horizontal, es decir, el clavo acostado. ¿El clavo va a flotar en el agua? Sí, va a flotar, pero no necesariamente por fuerza de empuje. Hay otra propiedad que se llama tensión superficial. Marianela dice repetir la presión manométrica. La presión manométrica es la presión que mide el instrumento que se llama manómetro y es igual a la presión que ejerce un fluido sobre las paredes donde uno está midiendo menos la presión atmosférica. Bien, son las 10:24, vamos a hacer 10 minutos de recreo. Voy a preparar el agua del mate. último comentario y le escucho. Señor, te escucho. ¿Será que en la presión, cuando la pelota va dentro del arco y gana Boca, ese tiene una presión? Anda a prepararte un sándwich. Estás con hambre, vos. 10 minutos, no se escapen, no se escapen.
favor. Bien, chicos, estamos volviendo, faltan 2 minutos para los 10 minutos que dijimos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras se cumplen los 2 minutos, así podemos continuar. ¿Revisaron la página del Moodle, la página de física en el Moodle? No, todavía. Oh, Miyagi, ¿cómo anda Adrián? No, profe, acá embalsamado. Profe, se le cortó un rato el video y el audio. Dijo algo importante después de lo que estaba diciendo de fuerza de empuje y... No, fueron, yo dije 10 minutos de descanso mientras preparábamos el agua del mate nada más. ¿Cuándo va a ser la revisión del contenido, profe? Mañana, querido, mañana. Ya está, profe, la revisión. ¿Ya Profe, está? ¿Apareció ya? profe, ¿Y te apareció? Bien profe, ahí. Señor Guillermo, ¿qué pasó? mañana sería la revisión de contenido número 8, ¿no? 9, señor. La de hoy. Dale, profe, gracias. ¿O quieren para el sábado recién? No, para mañana está bien. El sábado rendimos computación, profe. Mañana está bien. Bueno, listo para mañana. A pedido de ustedes para mañana. ¿Mañana qué hora era, profe? Yo puse de 8 a 20, pero voy a aumentar de 8 a 23 más o menos. Ahora voy a cambiar el horario para que tengan más tiempo. Ah, gracias. Bueno, Camila. Listo. Volvemos a nuestra clase, chicos. Vamos a volver a compartir. Estuvimos hablando de los líquidos en reposo, el concepto de presión, el instrumento que se utiliza para medir la presión, unidades de presión. Y ahora sí vamos a ver líquidos en movimiento. Y entonces vamos al tema de hidrodinámica, que también está en el tema número 9. Para hablar de líquidos en movimiento, lo primero que vamos a definir es el concepto de caudal. Caudal o también llamado gasto. En los libros de física, cuando alguna vez abran un libro de física, van a encontrar el concepto de caudal o simplemente gasto. Cualquiera de las dos formas es correcta.
¿Y qué es el caudal? Es la cantidad o el volumen de un líquido o de un fluido que sale de un tubo o atraviesa la sección de área A en la unidad de tiempo. Es decir, es entonces el volumen de líquido que atraviesa, vuelvo a repetir, el volumen de líquido que atraviesa una sección de área A, en la unidad de tiempo, Miren la formulita. La letra Q es para simbolizar caudal. Y si ustedes están hablando de área y esto es longitud, área por longitud, me queda volumen. Volumen quiere decir que en el numerador, ¿qué unidad voy a tener? Metros cúbicos o litros. Dividido tiempo, va a aparecer segundos, metros cúbicos dividido segundos o litros dividido segundos. Recuerden, el caudal también se puede definir como la velocidad con que está cruzando o que está atravesando una sección de área A, ¿quién? El fluido. Entonces, yo puedo conocer la velocidad, calculo el área y ya tengo también el caudal. O puedo conocer el volumen de líquido o de gas en la unidad de tiempo y también tengo caudal. Ahora bien, si consideramos un tubo con B larga, chico, porque si es con B corta, es del verbo tener y nada que ver. Y a veces en los finales, cuando le tocan hablar de fluido y me escriben tubo con B corta, así como leo, se van porque están hablando del verbo tener. Y acá estamos hablando de un tubo, que es un dispositivo por el cual circula un fluido. Supongamos un tubo de una longitud X conocida, de material uniforme, que no tiene ninguna pinchadura, no hay pérdidas, es totalmente rígido. En esas condiciones, la cantidad de líquido que ingresa, es decir, el caudal que ingresa, va a ser igual al caudal que emerge. Eso se llama ecuación de continuidad. ¿En qué condiciones válida la ecuación de continuidad? Eso es revisión de contenido, cuando es un tubo rígido, sin pérdidas, sin rozamiento a considerar, de una longitud X conocida. En esas condiciones, la cantidad de líquido que ingresa es igual a la cantidad de líquido que sale en el otro extremo del tubo. ¿Eso cómo se llama? Ecuación de continuidad. Pasemos a lo siguiente. No se asusten. Dijimos entonces que en estas condiciones del tubo, el caudal que ingresa es igual al caudal que sale. Por eso escribo caudal de ingreso, caudal de salida. Son iguales. Entonces, reemplazo por su concepto. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Quiere decir que la ecuación de continuidad yo lo puedo presentar a través de esta expresión o sus equivalentes. Y acá, por supuesto, ya se están dando cuenta que el cálculo va a ser conocer una velocidad, conocer la otra, conocer un área, conocer la otra. Pero así como estamos hablando de la masa líquida que ingresa y que sale del tubo, también tenemos que hablar de la
perdón, de la energía cinética y de la energía potencial. La energía cinética que vimos anteriormente, la energía mecánica, cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero medir esta energía cinética del fluido en movimiento y que tiene coherencia, porque si es un fluido en movimiento, son partículas en movimiento, sí o sí tienen energía cinética. Pero medir su energía cinética es bastante complejo. Entonces, lo que se hace es dividir la expresión de la energía cinética por volumen. Es decir, que yo acá tengo energía cinética en la unidad de volumen y acá tengo un medio de la masa sobre el volumen por la velocidad al cuadrado. Y masa sobre volumen, ¿qué es? Es densidad. Y esto sí es fácil medir porque la densidad del líquido yo lo puedo determinar de tabla y la velocidad lo puedo medir. Entonces, cuando yo determino la energía cinética, en realidad lo que estoy determinando es la energía cinética por unidad de volumen. O sea que va a ser joule sobre, por ejemplo, metros cúbicos. Lo mismo pasa con la energía potencial. Siguiendo la misma operatoria, divido por volumen, y lo que yo calculo o mido, en este caso, es la densidad por G por H, y que es la energía potencial en la unidad de volumen. Y la energía mecánica total, que antes era la suma de energía cinética y energía potencial, ahora la energía mecánica también va a ser por unidad de volumen, porque yo estoy sumando el término correspondiente a energía cinética por unidad de volumen, más el término de energía potencial por unidad de volumen. Que queda esta linda expresión que está acá. Quiere decir entonces que nosotros podemos determinar la energía cinética por unidad de volumen, determinar la energía potencial por unidad de volumen y conocer, por supuesto, la energía total del sistema también por unidad de volumen. Ahora bien, esta energía total está relacionada con la presión más este término que es energía cinética más este término que es energía potencial. Esta expresión que están viendo acá se va a llamar teorema de Bernoulli. Teorema de Bernoulli. Y que es válido porque nosotros hemos planteado que el fluido que circula por este tubo tiene que ser un tubo sin rozamiento interno, tiene que ser un tubo sin pérdidas, tiene que ser un tubo rígido, tiene que ser un tubo de longitud conocida. Bajo esas condiciones funciona el teorema de Bernoulli. ¿Y qué me dice el teorema de Bernoulli? Ahí tiene un texto para que ustedes directamente saquen una fotito. Dice que la energía total por unidad de volumen es constante, por supuesto, se tiene que mantener. Un ejemplo de esto, ahí tienen, para el caso de un grifo donde se conecta una manguera. Recuerden, ¿cuándo es válido el teorema de Bernoulli? La densidad permanece constante, entonces el fluido es incomprensible. No hay efecto rozamiento, no hay viscosidad, no se pierde energía por rozamiento. El flujo es laminar. El flujo laminar significa que la velocidad del fluido es muy, muy pequeña. Sigamos. Vamos a hablar del Torricelli, que es la velocidad de salida. ¿Dónde podemos medir esta velocidad de salida? Ustedes tienen, por ejemplo, una botella descartable de gaseosa, cargan con agua y practican un orificio con un clavito, y por ese orificio la velocidad de salida del agua, ¿cómo calculan? Con esta fórmula de Torricelli. 2 por la aceleración de la gravedad y por la altura a que han hecho ese orificio. Al resultado del producto le aplican la raíz cuadrada y listo. Sigamos. Medidores de flujo. Así como antes teníamos medidores de presión,
Ahora tenemos medidores de caudal, caudalímetros se llaman. Un caudalímetro común es el tubo de Venturi. ¿Qué es el tubo de Venturi? Es un tubo que puede ser de vidrio, puede ser de acrílico, puede ser de una goma rígida, que tiene una sección inicial, luego hay una reducción de la sección del material, por lo tanto la velocidad inicial no va a ser igual a la velocidad final, por lo tanto la presión inicial no va a ser igual a la presión que se encuentra en donde el tubo experimentó una reducción de diámetro. Y por supuesto, como medimos presión a la misma profundidad, sabemos que se trata de la misma presión, eso hablamos hoy, y solamente nos resta aplicar la formulita de Bernoulli. Acá tienen un Profe, ejemplo. Sí, yo le quería consultar, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Viste cuando tenés dos botellas? Le agrega agua y muchas pelotitas. Cuando vos le das vuelta al agua, sería le das vuelta al agua con las pelotitas, el agua baja y todas las pelotitas suben. ¿Cómo sería eso? Tiene una presión también ahí, sería un... la fuerza Cuando le empuje. unimos, Si tus pelotitas son de tergopol, la fuerza empuje los lleva nuevamente a la superficie. Veamos un caudalímetro. Ahí tienen. Sigamos. Ahora vamos a hablar de viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Si hay fluidos en movimiento, aunque también hay para fluido estático, vale lo mismo que voy a decir, la viscosidad es la oposición, es una resistencia que se opone al movimiento del fluido. La viscosidad es la oposición al flujo del fluido. Y esa fuerza viscosa es directamente proporcional a un coeficiente que se llama coeficiente de viscosidad. Es directamente proporcional al área, directamente proporcional a la velocidad, inversamente proporcional a la distancia. Veamos algunos ejemplos. Miren la viscosidad. Estas son las unidades Poiseuille. Cómo cambia a medida que cambiamos la temperatura. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes hacen cambio de aceite en sus motos o en sus vehículos, en el invierno hay que usar un aceite que va a funcionar a la temperatura que tenemos en nuestro invierno. Y para el verano, en el cambio de aceite, tiene que ser un aceite que va a soportar altas temperaturas, justamente para que la viscosidad no se vea afectada. Miren, plasma sanguíneo, aire, sangre, mercurio, todos los fluidos tienen viscosidad. Vamos a ver la ley de Stokes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? La ley de Stokes me permite conocer la viscosidad de un fluido cualquiera mediante el siguiente experimento. Miren, si ustedes tienen una esfera de acero, ¿por qué de acero? Porque conocen la densidad del acero, está en tabla, se puede medir el diámetro de esa esfera de acero, lo pueden soltar en este tubo donde hay un líquido viscoso. ¿Y qué va a hacer la esfera? Por su propio peso va a descender lentamente en este líquido viscoso, que puede ser un aceite, cuya densidad hay que conocer. Entonces, como en este tubo le podemos hacer una escala, una graduación, y yo observo cómo desciende la esfera, puedo tomar la decisión que a partir de esta marca, controlo el tiempo con un cronómetro hasta esta marca, entonces
conozco qué distancia se descendió la esfera, mido el tiempo, entonces lo que tengo es la velocidad de caída de la esfera. Eso me permite a mí lo siguiente. Esto que están viendo acá, no se preocupen porque están en todos los libros, pero recuerden lo siguiente. Cuando ustedes introducen la esfera en este tubo que tiene un líquido viscoso, ¿qué va a suceder? La fuerza peso tiende hacia el suelo, tiende a que la esfera vaya al fondo del recipiente. Pero acá tenemos un líquido y el líquido ejerce fuerza de empuje hacia arriba, que va a oponerse ¿a quién? Al descenso de la esfera. Pero también tenemos fuerza viscosa. La fuerza viscosa también se opone a la fuerza peso. Entonces, ¿cuántas fuerzas participan ahora? Van a participar 3. 2, la fuerza empuje y la fuerza viscosa hacia arriba y la fuerza peso hacia abajo. Entonces, acá tenemos la fuerza peso, que en el equilibrio tiene que ser igual a la fuerza empuje más la fuerza viscosa. ¿Por qué sumamos fuerza empuje y fuerza viscosa? Porque ambas están en el mismo sentido. La fuerza peso es una pavada porque la fuerza peso es el peso específico del cuerpo por el volumen de la esfera. Reemplazamos. La fuerza empuje también es dato porque el peso específico por el volumen. La fuerza viscosa, para este caso, es pi por el radio de la esfera, un coeficiente que vamos a llamar coeficiente de viscosidad y velocidad. Si todo eso reemplazamos y manipulamos algebraicamente, me queda que ese coeficiente de viscosidad que queremos calcular es igual 2/9 por el radio de la esfera, y acá aparece lo que yo le decía hoy. Aparece el tiempo que se mide con un cronómetro y la distancia que se mide controlando con una escala graduada los centímetros que desciende ese cuerpo. Y acá simplemente una resta de peso específico. De esta forma podemos nosotros determinar el coeficiente de viscosidad de un material sometido a una fuerza viscosa. Sigamos. Cuando hablamos de fluidos en movimiento, no únicamente tenemos tubos rígidos como hablábamos del teorema de Bernoulli, sino que en la realidad tenemos tubos que cambian el diámetro. Miren, el diámetro acá es mayor comparado con este diámetro menor, y esto tiene una curvatura que se llama codo en 90 grados. Esto es una bifurcación en I. Y esta imagen es simplemente para mostrar que la sección de estos tubos son diferentes. Quiere decir que entonces un líquido en movimiento puede ir cambiando su velocidad, puede ir cambiando su presión porque se encuentra con tubos que son de mayor diámetro, menor diámetro, o hay una derivación. Sigamos entonces. A ver si esto es acá. Esto que están viendo ustedes es lo que ya estamos hablando. El área del tubo es pi por radio cuadrado. Ahora bien, vamos a volver a nuestra imagen. Cuando un fluido, un líquido circula por un tubo, en la vida real, el líquido experimenta rozamiento contra las paredes internas del tubo. Por lo tanto, el líquido que está
experimentando rozamiento contra las paredes del tubo, tendrá una velocidad diferente a la velocidad que puede llevar ese líquido en el eje del tubo, porque ahí el rozamiento prácticamente disminuye porque no está en contacto con las paredes del tubo. Quiere decir entonces que podemos hablar de una velocidad máxima del líquido en el eje del tubo y una velocidad mínima del líquido cuando está en contacto con las paredes del tubo. Y eso significa, vamos a otra vez a lo nuestro, que tenemos una velocidad promedio que es un medio de la velocidad máxima. La fuerza viscosa para cualquier tubo, esto de diferencias de presiones, porque si cambian los diámetros, cambian las presiones. Concepto de caudal, hacemos todos los reemplazos y me queda que caudal es igual a esta diferencia de presión y estos factores, pi, el radio del tubo, el coeficiente de viscosidad, la longitud del tubo, todos estos parámetros van a ser reemplazados por la letra R, que se va a llamar resistencia hidrodinámica. La resistencia hidrodinámica es la resistencia que ofrece el material al movimiento del líquido. Bien, estos simplemente son cálculos. Creo que es esta, acá. Acá estábamos. Entonces, todo esto que está acá se llama R. R es la resistencia hidrodinámica. Si ustedes observan detenidamente la formulita, esta es la famosa ley de Poiseuille, donde caudal es igual a ¿qué? A la variación de presión dividido resistencia hidrodinámica. Y esta ley es equivalente, es análoga a esta otra que lo van a ver después en, creo que se llama Física 2, donde ven esta ley que se llama ley de Ohm, donde la I representa corriente eléctrica, la R también es resistencia, pero se llama resistencia eléctrica, y esto es diferencia de potencial eléctrico. ¿Qué más tengo para darles? Acá. Bien. En honor a Reynolds, en 1883, diseñó un aparato que permitía poder conocer que cuando un líquido se mueve a diferentes velocidades, suceden fenómenos particulares. Y por eso Reynolds denominó flujo laminar y flujo turbulento a un líquido en movimiento. ¿Cuándo es flujo laminar? Cuando tiene una velocidad muy reducida y se caracteriza por ser silencioso. Flujo turbulento cuando la velocidad es muy grande y me genera remolinos. La presencia de los remolinos genera ruido, por eso un flujo turbulento es ruidoso. Y ese ruido me permite a mí hacer diagnósticos. Este número de Reynolds está vinculado con la velocidad del líquido, está relacionado con la velocidad del líquido, el coeficiente de viscosidad, el diámetro del tubo. Cuando ustedes hacen los cálculos, hay un número adimensional, porque el número de Reynolds es un número que no tiene unidades, por eso es adimensional, que me dice si es mayor a 2000 el número obtenido, el líquido se comporta en el régimen laminar. Si es menor a 2000 se comporta con el régimen laminar. Repito, menor a 2000, régimen laminar. Mayor a 2000, régimen turbulento. Repito,
mayor a 2000, régimen turbulento, menor a 2000, régimen laminar. Y si vale 2000, está en un estado de indiferencia o de transición a laminar o turbulento. Fíjense, para un líquido que no tiene viscosidad, cómo es el perfil de velocidades y cómo es el perfil de velocidades para un líquido viscoso, como puede ser el aceite que se utiliza en la casa. Miren, Profe, ¿cómo mencionó si es igual a 2000? si es igual a 2000 significa que es indiferente. Indiferente significa que el líquido va a evolucionar a un estado laminar o va a evolucionar a un estado turbulento. Viscoso, entonces decíamos que el perfil de velocidades, esto es lo que yo le decía hoy, en el eje del tubo la velocidad es máxima, porque disminuye el rozamiento. Y miren el líquido que está en contacto con las paredes del tubo, la velocidad es mínima, porque hay rozamiento. Entonces, este perfil de velocidad es un perfil que se denomina perfil parabólico. Esto es régimen laminar, chicos, observen. Y turbulento es esto. Miren, totalmente distinto. Acá tengo otro ejemplo para mostrarles. Esto es régimen laminar. Acá hay un estrangulamiento de una arteria, por ejemplo, entonces acá hay régimen turbulento. Fíjense, estas figuritas, estas líneas que tienen un bucle, significa presencia de remolino, y esto es ruidoso. ¿Qué más tengo para mostrarle? Bien, hasta ahí terminamos la clase de hoy, chicos. Son según el reloj que tengo en casa, son las 23 horas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Está bueno dibujito de ese, profe. ¿Te gustó, Abraham? Bueno. Recuerden, chicos, que mañana doy la misma clase. No va a ser tan larga como ahora porque no hay simuladores y no tengo forma, no tengo la unidad académica no me da las herramientas como para poder mostrar imagen. Entonces, mucha teoría, muchas fórmulas en el pizarrón y el resto voy a tratar de dar lo mejor posible para que también se pueda entender. Si no hay ninguna pregunta, ¿Cuántas le preguntas pido, tiene el examen? y como siempre, 5 son, 5. Profe, ¿Sí? ¿me puede hacer una consulta? Sí, Santi. ¿Podría hacer la revisión de contenido el viernes? Porque Y muy junto, ¿no? Hoy la clase, mañana la revisión, no da tiempo de armar algo para poder estudiar. no sé qué opinan el resto. No, profe. Que sea Mañana nomás, mañana. profe. ¿Está bien, Mañana listo? mejor. Está bien, al Mañana pie. nomás, profe. Bueno, Dale, profe, no a hay problema. Tienen a toda la pedido madrugada para estudiar. bueno, a pedido de los estudiantes, por mayoría, entonces, mañana. Si no hay ninguna otra pregunta, nos estamos viendo. Se cuidan mucho, chicos. Estamos en contacto. Chau, chau. Hasta luego, profe. Chau, chau. Hasta luego, profe. Chau, chau.